Augusto, ¿cuál es la lectura sucinta que harías sobre la manera como está viendo este rato el exterior la economía ecuatoriana? Mira, la percepción de afuera me parece que tiene dos etapas. La primera etapa se inicia con un gran temor de que el Ecuador se estaba enrumbando en el camino de Venezuela. Y para sorpresa, grata sorpresa de los ecuatorianos y digamos del mundo, el gobierno actual empieza a desmarcarse del correísmo, empieza a devolverle al país libertades básicas, particularmente la libertad de prensa, libertad de expresión, empieza a dejar que salga a la superficie los graves problemas de corrupción y empiezan a restaurarse, digamos, las libertades básicas de una democracia razonable, y esa primera etapa se le ve muy bien y genera un gran optimismo de que el Ecuador finalmente está desmarcándose de esa ideología nefasta, ¿no?, del pasado. En ese periodo, sin embargo, va creciendo la preocupación de si es que a esa agenda política se iba a unir una agenda económica. Y en eso esa es la etapa en la que estamos ahora. El desafío del gobierno de si va a poder articular una agenda económica bien armada, complementaria a su agenda política. Y ahí me parece que las señales son mixtas. Por un lado, tienes una evolución que fue, digamos, tal vez innecesariamente ineficiente, pero finalmente las autoridades económicas cambiaron de cara y empezaron a restaurar la franqueza, al menos en el diagnóstico, reconocer que la situación fiscal es muy complicada, que la mesa no estaba servida, que había una serie de excesos que se habían cometido en el gobierno anterior, que le habían dejado al fisco sobreextendido, y que el problema de deuda era un problema real, porque durante mucho tiempo se negó ese problema. Entonces, la franqueza en el diagnóstico es un punto positivo. Los puntos que todavía están bajo consideración y que generan dudas es si es que, aparte de ser francos con la realidad, se va a poder reparar la situación macroeconómica, y si es que el gobierno está haciendo lo suficiente para arreglarla, repararla, de una manera que sea suficientemente creíble para que los inversionistas se animen a quedarse y venir en el país. Pero ya hay un plan económico, eso ha dicho el ministro Martínez, y tú dices no, todavía no, se están esperando señales. ¿Quiere decir que ese plan todavía no es visto como un plan que suscite confianza? Mira, a mí me parece que es un esbozo de plan económico. Hay una ley que se tramitó en el Congreso que tiene elementos mixtos también, ¿no? Tiene, por ejemplo, unas acciones en mi opinión, demasiado generosas de incentivos a la inversión privada, que me parece a mí que no van a dar los frutos que el gobierno espera, porque la inversión privada muy poco depende del tema impositivo. Algo depende. La inversión privada fundamentalmente depende del optimismo de si lo que vas a invertir te va a rendir y va a generar dividendos, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con otros temas, ¿no? La seguridad jurídica, los costos de hacer negocio en el país, la disponibilidad de destrezas laborales apropiadas para tu inversión, una serie de cosas, ¿no? Si el mercado laboral funciona. Entonces me parece que el haberle puesto demasiada esperanza a estos incentivos tributarios me parece que es una debilidad del programa. ¿Pero qué le faltaría al programa para que sea realmente un programa económico? Mira, en la parte macro me parece que le falta más detalle. Hay un objetivo que me parece muy bueno, que es alcanzar un equilibrio, me parece que en el equilibrio primario, en el fisco, en el año, creo que es 2020, eso ya te marca una trayectoria, ya te pone un norte. Entonces ese objetivo está ahí, pero todavía no sabemos qué exactamente se va a hacer, qué medidas se van a tomar, tanto en el lado del gasto, quizás en el lado de los subsidios, quizás en el lado de los ingresos, que te dé suficiente capacidad de reducir ese déficit y alcanzar el objetivo. Al momento lo que han habido es una fuerte reducción de la inversión pública, que tenía que reducirse porque el Ecuador tenía un tamaño de inversión pública desproporcionado comparado con los países vecinos, pero todavía no se ve cuál es el plan que tienen para reducir el gasto corriente, que necesita reducirse. Y todavía no se alcanza a ver que el gobierno tenga un objetivo de gasto, de reducción del tamaño del Estado, que sea independiente de lo que pasa con el precio del petróleo. Porque siempre se nos puede venir la tentación de que si el precio del petróleo está más alto, pues seguimos manteniendo el gasto alto.
Pero si tú te pones a pensar, un país que tiene el tamaño del gasto que tiene el Ecuador, es claramente un tamaño que no lo vamos a poder financiar. Sin un precio del petróleo en $100, no podemos financiar un tamaño del Estado que sea, creo yo, más grande que el 30 o 28% del PIB. Correo lo lleva a 44% del PIB. Entonces hay una tarea de ir dimensionando el tamaño del Estado para que sea suficientemente eficiente, pero que no sea excesivo, que todavía no le veo claro. Entonces hay una tarea ahí que falta. Y el debate sobre los subsidios o sobre el IVA o sobre otras medidas de ingreso, sobre la cosa tributaria, todavía no está bien identificado. Los típicos programas económicos, además de tener un objetivo, tienen una cuantificación y una proyección de cuánto va a rendir cada acción que el Estado hace. Entonces, al momento estamos como que tratando de reducir el déficit con base al recorte de la inversión pública, a un precio del petróleo más alto y a cosas ad hoc que no se van a repetir. Por ejemplo, la amnistía tributaria te va a dar ingresos este año, pero no se van a repetir el próximo año. Entonces, todavía no ves la viabilidad de mediano plazo de las finanzas públicas. Y eso hay que aclarar. ¿Qué otras señales crees tú que no se están viendo afuera para generar la inversión que el gobierno está esperando? Yo diría, mira, si pensamos en los riesgos, hay que acordarse de que incluso países que son fundamentalmente viables, que tienen dificultades, pero son fundamentalmente viables, pueden recibir un azote de los mercados, lo que en mi opinión pasa con Argentina. O sea, si los mercados no le estuvieran corriendo a Argentina, uno podría decir Argentina a lo mejor sale y sale bien, porque hay optimismo en inversión, etc. Pero los de Wall Street están asustados, están atacándole a Argentina, y si no hay alguna cosa drástica, un apoyo muy grande del Fondo Monetario, junto con algún programa más claro a Argentina, hay el riesgo de que un país fundamentalmente viable termine en default por el ataque de los mercados. Entonces hay que pensar cómo evitamos que nos pase lo de Argentina. Entonces ese para mí es el riesgo más grande, porque eso sería lo peor, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahí hay cosas bien claras que hay que hacer. Primero, tienes que depender lo menos posible de los mercados financieros internacionales porque están alborotados, están complicados. Además, con la anticipación de que va a subir la tasa de interés en Estados Unidos, se van a encarecer. Entonces el Ecuador está empezando a ir contracorriente cuando quiere financiar sus necesidades fiscales con emisión de deuda en el exterior. Y esa emisión de deuda en el exterior te expone a que los que tienen los bonos ecuatorianos algún día se asusten un poco y empiecen a hacer lo que hacen con Argentina. Entonces, depender lo menos posible de los mercados tiene una sola solución, pues que a mí se me ocurre, que es ejercer nuestro derecho de pedirle al fondo que nos financie y que nos apoye. Y eso requiere un mayor detalle en nuestro programa macroeconómico, cocinarlo en casa, convencernos del mismo, darle apoyo político y luego con eso ir al fondo y decir, mire, este es el programa del Ecuador, nos parece que cierra, que está bien hecho, por favor apóyenlo. Pero ahí viene el tema de la duda política. Exacto. ¿Es verdad? Entonces, el presidente da la impresión que no quiere arriesgarse porque sigue existiendo en el país la percepción de que el Fondo Monetario es un organismo que pide ajustes crueles contra la población. Y aunque se diga que eso ha cambiado, persiste esta visión de que no hay que ir al fondo porque el ajuste va a ser cruel con la población. La pregunta ahí, Augusto, es doble. Uno, ¿qué puede cambiar en este momento de ir al Fondo Monetario? Y dos, ¿qué reclamaría el Fondo Monetario que pudiera ser una política no cruel o una política sostenible políticamente en el país? Mira, la conversación sobre el fondo está tan teñida de ideologías que es bueno tratar de ser un poco más objetivo. Hay miles de estudios que se han hecho sobre los programas del Fondo Monetario en el mundo, de acceso al público, en donde lo primero que ves es que, aunque la gente piensa lo contrario, la verdad es que los programas del fondo no son cortados con la misma tijera, ¿no es cierto? Que el fondo sí adapta sus programas a las particularidades de los países, está muy bien documentado. Que el fondo aprendió mucho de la mala experiencia que tuvo durante la crisis asiática y durante la reciente crisis. Y también hay que tomar en cuenta, porque eso ha hecho que el fondo sea más consciente, tenga el radar más abierto
a los temas de restricciones políticas y tensiones sociales, porque a la larga, por más bueno que sea el programa económico, si no está, digamos, consistente con estabilidad social y política, el programa no dura. Entonces el fondo se da cuenta que quizás el ingrediente más importante de la credibilidad en un programa económico es que tenga apoyo y convicción política. El tercer punto es que el fondo típicamente no es el que crea los problemas, sino que los países que están en problemas tienen que ir al fondo. Argentina es un caso claro. Argentina no quería ir al fondo, pero tuvo que ir cuando le empezaron a atacar los mercados. Entonces no es el fondo el que origina los problemas, pero lo que sí se puede decir con verdad es que a veces el fondo los diagnostica mal y los trata mal. Y eso sucede cuando los países no arman bien su propio programa económico. Si tienes un país que no tiene un buen programa económico armado y está bajo presión, va al fondo y el fondo, como el país no le trae un programa, el fondo va a tener que diseñar el programa como puede y ahí puede equivocarse. Por eso es que los programas, en los estudios que se han hecho de los programas del Fondo Monetario, los programas que más éxito han tenido son aquellos programas en donde, como dicen los norteamericanos, el ownership es del país. El país cree en su programa, cree en su gestión económica, tiene apoyo político. Entonces el apoyo del fondo viene a algo que está cocinado en casa, pensado en casa, digerido en casa, socializado en la casa. Cuando el país no va bien preparado al fondo, el fondo hace lo que puede y a veces sale la cosa muy mal y de ahí salen todas las malas historias de que el fondo ajustó más de lo que era necesario, que impuso no sé qué y no sé cuánto. Los malos programas son los que cuando hay la percepción de que el fondo impone. O cuando los haces a última hora. O cuando los haces a última hora. Entonces creo que... En este caso, Ecuador tiene tiempo o ya se está comiendo el tiempo racional y sostenible para hacer un programa. Tiene tiempo, pero no mucho. O sea, yo creo que el Ecuador tiene un poco de tiempo porque la cosa no está tan fea y de alguna manera el gobierno se las ha arreglado para que las necesidades de financiamiento de este año no sean exageradas. Entonces tiene algo de respiro, pero no tiene mucho tiempo. Y en política pública, tú no haces política pública pensando en la buena suerte. O sea, tú haces política pública protegiéndote contra los malos escenarios. Entonces me parece a mí que lo clave ahora es evitar que nos pase lo de Argentina, quitarnos ese fantasma de encima, y eso requiere armar en casa un buen programa económico. Cuando tú hablas de que el programa tiene que ser creíble, tienden a haber dos ingredientes de los que se habla mucho. El uno, que cuando es un programa gradual, tiene que hacer cosas especiales para que sea creíble, porque por definición todo programa gradual te genera esta incertidumbre de si lo van a cumplir, y eso hace que se demore la inversión, porque el inversionista dice, bueno, veamos primero si cumplen, y luego invierto. Entonces necesita hacer cosas especiales para que el inversionista se anime a venir antes de que el programa termine de implementarse. Entonces la gradualidad te crea por definición una brecha de credibilidad que tienes que tratar de reducir. El ingrediente que en mi opinión más reduce la brecha de credibilidad, que más credibilidad da al programa, es de la percepción de los inversionistas de que el programa tiene apoyo político. Entonces el liderazgo político es clave. Si los inversionistas piensan que el ministro está ahí solo remando contra corriente y que no tiene el apoyo político, entonces la brecha de credibilidad va a crecer. ¿Y tú cómo la ves esa credibilidad del ministro? ¿Lo ves rodeado o lo ves solo? Mira, soy cautelosamente optimista por una simple razón. Porque cuando yo veo el actual gabinete del gobierno, es ya un gabinete presentable. El gabinete que tenía el gobierno hace 8 meses o un año, no era presentable. Entonces el actual ya tiene gente que es profesional, que tiene buenas intenciones, que quiere hacer bien las cosas, y eso me hace pensar a mí que debería ser un poco más fácil que el gobierno pueda llegar a consensos al interior del gabinete para tener una visión común. Eso a mí me hace pensar que tarde o temprano podríamos tener un programa con más convicción política y mejor armado. Pero si se demora mucho esto, nos estamos exponiendo innecesariamente a que nos pase lo de Argentina. Ahora, cuando hablas de tiempo, estás hablando de meses. Sí. Yo no creo que... ¿Qué tiempo exactamente? O sea, sería ideal si hacia fines de este año el Ecuador tiene ya un programa que no... Este es otro punto que quería mencionarte. El programa macroeconómico va a centrarse en torno a lo fiscal. Y en el país hablamos de lo fiscal día y noche, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, lo fiscal, porque es importante. Pero no es suficiente.
Un programa económico va mucho más allá de lo fiscal. Y en particular necesita pensar cómo, al tiempo que vamos arreglando el fisco, le damos optimismo al inversionista para que se empiece a generar empleo y la economía empiece a recuperarse. Entonces el programa económico que el fondo apoyaría debería tener los dos componentes. Una cosa bien detallada de cómo se van a alcanzar los objetivos fiscales, en qué tiempo, en qué periodo, con qué metas, con qué medidas, y una serie de reformas más estructurales que le den al inversionista más optimismo, a que se anime a invertir. Y eso no va a ser fácil, ¿no? Porque, mira, para empezar, tenemos un país en donde el sector productivo por 10 años se acostumbró a producir cosas para venderle al gobierno o al mercado doméstico. Entonces tienes que reorientar toda esa estructura productiva que se creó bajo el tiempo de Correa, que está sesgada hacia ventas al gobierno y ventas al mercado doméstico. Tienes que reconfigurar el aparato productivo para que empiece a pensar qué le vendo yo al mercado internacional, al turista, al anciano norteamericano que quiere vivir aquí, a los consumidores europeos y chinos, etcétera. Y eso es una reestructuración del aparato productivo que va a tomar tiempo y requiere de un ambiente flexible, amigable para la inversión. ¿Cuál sería la estructura política que incluiría productores, cámaras, etcétera, que pudiera dar pie a que el gobierno tenga un mayor capital político y que eso generalmente le dé un plus para ir a negociar con el fondo? Claro, mira, yo pienso que lamentablemente en el Ecuador nuestro sector privado, en una buena parte, no la totalidad, una buena parte del sector privado sigue siendo un sector privado bastante tradicional que le gusta llorar para que el gobierno le dé prebendas. Y se acostumbró a que el gobierno le proteja aquí, le proteja allá y le dé ese tigo y hasta. Entonces, ese sector privado para el Ecuador que queremos no nos sirve mucho. Necesitamos un sector privado moderno, más eficiente, empresas que tengan prácticas de negocio más modernas, que se orienten a los mercados internacionales. Entonces, a mí me parece que para que haya ese empujón, necesitamos que haya inversionistas extranjeros compitiendo, invirtiendo en el país para que nos ayuden a modernizar la estructura de nuestro aparato productivo. Entonces, para mí, una cosa bien importante sería cómo conseguimos que vengan inversionistas de primera línea a ayudarnos a reconfigurar nuestro aparato productivo en la agroindustria, que posiblemente, como somos un país pequeño, va a tener que encontrar una agroindustria que se inserte en estos nichos de lo orgánico, de lo que está, de lo artesanal, de la alta calidad, y tratar de ocupar esos nichos de alta calidad en el cacao, en el café, en lo que se pueda. Me parece que tenemos una industria de camarón bastante productiva, bastante eficiente. Tenemos el tema de que la industria del camarón genera ciertas externalidades negativas ambientales que habrá que manejarlas mejor. Creo que tenemos mucho potencial. Yo soy un optimista y tenemos mucho potencial para el turismo, pero necesitamos que nuestras ciudades sean más vivibles. Si el turismo viene, si el aire está limpio y el transporte público es razonable, si el internet funciona y si es que el caminar por las calles no te representa grandes riesgos. Entonces, hacer que las ciudades sean vivibles me parece que es el ingrediente clave para el turismo. Creo que tenemos mucho que podríamos tener inversiones rápidas en el sector energético y minero, pero es un sector complicado que requiere un buen marco legal, una buena regulación y donde hay problemas sociales y ambientales serios. Entonces, hacerlo bien también requiere un esfuerzo. Y creo que todavía tenemos un mercado laboral de los años 50 o 60, en donde hay muy poca movilidad laboral, donde las destrezas laborales todavía no se han desarrollado al nivel que queremos, en donde los empresarios se cuidan mucho de contratar porque el costo de despedir es muy alto. Entonces, en el equilibrio, aunque tenemos la buena intención de proteger al trabajador, generamos menos empleo. Entonces, estas cosas son las que habría que pensar cómo reconfigurarlas para acompañar el programa fiscal. Ante la tentación del gobierno de dejar las cosas como están y tomar medidas simbólicas, lo que pasó con la Super, lo que pasó con el diésel en ciertos sectores industriales, que son más medidas simbólicas que reales, el gobierno el gobierno de Moreno pensar que puede postergar las medidas hasta el 2021 cuando se vaya. No. O sea, yo creo que este presidente
está viviendo una época histórica en donde él, si le deja algo a la historia al país, va a ser haberle devuelto al país la gobernabilidad democrática y el haber empezando a reenrumbar la economía. Pero de ahí vamos a tener varios otros años hasta poder tener algo que se parezca, digamos, a Costa Rica o a Chile o a Perú o a Panamá, que son países más pujantes de la región. Entonces no creo que es una tarea que se le puede completar rápidamente, pero hay que claramente enrumbarla, ¿no es cierto? Hay que claramente dejar sentado. El país tiene que volver a empezar a soñar. Y los sueños de los países empiezan con el empleo. Porque cuando tú le vas a la gente de la inversión, dice, bueno, ¿qué también será? Pero cuando la gente ve el tipo de empleos que sus hijos van a tener, que tiene sentido enviarles a la universidad porque después de la universidad van a ver cierto tipo de empleo, que aquí está trabajando una empresa internacional que entrena y genera gente que no solo trabaja aquí, que puede trabajar en otros lados. Cuando el país empiece a soñar que la gente de ingresos bajos tiene una educación pública, pero de buena calidad, de manera que no está en desventaja frente a los ricos para oportunidades de empleo. Ese sueño es lo que le hace que la sociedad se mueva, ¿no es cierto? No estamos ahí, estamos muy lejos de estar ahí. Y estamos todavía apagando incendios fiscales. Pero yo creo que si el gobierno del presidente Moreno va a tener éxito, va a tener que ser un gobierno que no solo nos arregla más o menos el tema fiscal, sino que nos ayuda a reenrumbarle al país en un camino que le dé a la gente más esperanza. ¿Y eso requiere medidas? Eso requiere medidas, reformas estructurales, una visión moderna de cómo funciona la economía, ciertos sacrificios temporales que tienen que ser redistribuidos equitativamente y una cantidad enorme de liderazgo político. Porque los economistas nos podemos perder el pelo conversándoles a los políticos de lo que hay que hacer, pero es la convicción del político y su liderazgo el que le hace que el país se mueva. Yo pienso que uno de los errores de Macri fue haber sido demasiado pasivo. No quiso decirle a su país la situación terrible en la que le dejó la economía el gobierno de Kirchner y no quiso hacer olas. Pero yo digo, ¿para qué entras a la política si no quieres hacer olas? Pues si entras a la política es para hacer olas de las buenas, ¿no? Y para inspirarle al país, para liderarle, para explicar por dónde vamos a ir a caminar y hacia dónde queremos ir. Entonces, yo pienso que ese es el gran desafío del gobierno del presidente Moreno.